Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos acá reunidas como todos los miércoles por las mañanas. Hoy vamos a hablar de la creatividad, que es un tema que parece un concepto que parece muy sencillo, pero lo que queremos transmitir tiene un sentido mucho más amplio. Y en el sentido de que crear no es solo hacer, crear es vida. La vida es una elección, es elegir desde qué lugar nos queremos parar frente a la vida. Tu creatividad es tu vida. Y yo creo también que la creación más importante de tu vida sos vos. Me parece que eso es lo más importante. Y se me viene esto para poder comprender el concepto que a mí muchas veces me costó al principio, porque necesitamos trascender el concepto, necesitamos como ir más allá de ese concepto y entender primero que nosotros no venimos, o nuestro origen no es simplemente humano o físico, sino que venimos de una conciencia superior, venimos de la fuente creadora de Dios. Somos esa chispa divina de Dios que nos habita y que lo podemos sentir en el centro de nuestro pecho, en el centro del corazón, esa luz eterna, infinita, que siempre decimos, que habita dentro nuestro. Entonces, me estoy preguntando, si nosotros somos una chispa de esa fuente creadora, significa que no estamos separadas de Dios, somos parte de Él. Y que si nosotros somos o venimos de una fuerza que crea, significa que nosotros somos creadores. Y esa creación, ese potencial está dentro nuestro, no está afuera. ¿Y desde qué lugar? Está dentro nuestro, desde el lugar que elegimos pensar, sentir, manejarnos en la vida, tomar decisiones, experimentar. No sé, pongamos ejemplos, pensemos en ejemplos. Se me viene esto del tema pasado cuando hablamos de gratitud. Y yo creo que levantarse todas las mañanas y agradecer a Dios por lo que tengo y por lo que soy, forma parte de mi creación de la realidad. Si yo me levanto todas las mañanas y me levanto mala onda, enojada y puteo a todo el mundo, también estoy creando mi realidad. No sé, también se me vino esto de estas situaciones difíciles que todas atravesamos. Y hoy yo lo puedo ver a esta situación que yo atravesé como parte de un plan mayor, como parte de mi proceso de aprendizaje, pero en su momento también me puse en ese lugar de víctima, ese lugar de por qué a mí, de ese lugar de enojo, y también estaba creando mi realidad. Hoy puedo verla desde otro lugar. Yo creo que esto de la creatividad viene por ahí. Yo siento que podemos elegir lo que creamos. Elegir desde el corazón, elegir desde la mente, elegir qué queremos para nuestra vida, qué queremos crear. Sí, es una elección constante, en realidad, porque cuando también uno ya detecta, digo yo, ¿no? Eso que yo elijo la realidad que quiero crear, entonces automáticamente cuando estoy en esa frecuencia de creadora, no quiere decir que de crear una comida, de crear un ambiente, un espacio confortable, o de crear materia, crear un trabajo, un producto, cualquier cosa que pueda crear. Una vida. La vida. Cuando estoy en eso, es una elección responsable también y consciente de habitar ahí. Cuando vamos también a los ejemplos, o sea, me pasa que cuando elijo estar en ese lugar de creadora y de conciencia, de que es una responsabilidad como frecuenciadora, estar conectada a esa fuente divina, como vos decías, a esa chispa divina donde yo sea que vaya y esté, el entorno se modifica y que se puede generar ámbitos armoniosos, tranquilos, todo. Y cuando uno cambia esa frecuencia, entra el miedo o entra la mente, y ese miedo al futuro o a preocupaciones
como que automáticamente yo siento que hay algo que baja y la realidad me empieza a mostrar, personalmente, me empieza a mostrar situaciones que no me gustan. Entonces yo digo, y ahí es cuando me empiezo a ser más responsable y digo, no, para, ¿qué está pasando ahora? Si recién estabas vos en armonía y todo estaba en armonía. Me voy a un ejemplo que me sucedió. Estábamos una vez en un encuentro con una chica, Romina Malano, no sé si la conocen, que estaba hablando y éramos bastantes personas y ella tenía un aurameter, ¿se llama así? Eso Aurameter. que mide como el campo. El que mide el campo. Bueno, en sentido horario, la energía fluía perfecto y en sentido antihorario había un pasaje. Y estábamos todos escuchándola a ella cómo hablaba y ella con el aurameter giraba hacia la derecha y estábamos todos hablando, estaba todo muy bien, el campo de todo y de todos juntos estaba muy bien, o sea, de todas las personas y de todos. Ella automáticamente dice, bueno, ahora empiecen a pensar cosas feas, cosas malas, catástrofes, falta de dinero, esto. Automáticamente cada uno tenía que ser, invisiblemente cada uno en su lugar empezó a pensar mal. El aurameter solo empezó a girar a la izquierda. Y es como que dijimos todos, wow, qué responsabilidad en el pensamiento. Y quería ir un poco ahí, que todo el tiempo estamos creando, seamos Claro. conscientes o inconscientes. Se manifiesta en la realidad. Claro. Entonces, la responsabilidad de transmitir este poder que tenemos para elegir qué es lo que queremos crear. Claro. Crear positivamente, bueno, lo que querramos para el mayor bien de todos. Y también algo que siento, esto de conectar con esa luz, con esa chispa divina, y cómo desde ahí se nos vienen muchas más posibilidades de lo que uno previamente había ideado, Sí. pensado, cómo se abre todo ese campo infinito de posibilidades. Y otra de las cosas que cuando estamos en grupo, como decíamos antes, Exacto. se hace mucho más fuerte esta manifestación de la realidad, esta creación de la realidad. Y claramente con el ejemplo, lo que vos decís, y claramente con el ejemplo que estoy dando, que era un lugar, un encuentro donde éramos, no sé, 30 personas, ponele, todas juntas pensando positivo, estábamos creando un campo y creando algo muy lindo, pero todas juntas pensando mal, se estaba descontrolando todo. Entonces yo digo, ¿cómo también esto a niveles masivos? Obviamente, pero bueno, pero es nuestra responsabilidad. O sea, yo siento que es mi responsabilidad propia y mi propia elección estar conectada a esa fuente y estar así donde yo vaya yendo, seguir así. Y vivimos en una realidad, en un contexto que uno sociabiliza y no sabes lo que está pensando cada uno, básicamente tampoco. Pero es mi responsabilidad de sostener también eso. Y ahí se me viene esto de la práctica diaria, de Exacto. sentarme a regular mi frecuencia, anclarme en esa frecuencia de luz, de amor, que sea algo, una práctica diaria. Una Eso disciplina. es lo una disciplina, un hábito. Sí, sí. Crear ese espacio de claro. pausa, ese espacio de quietud y habitar ese silencio, esa calma que ya está dentro nuestro. Lo que pasa que con toda la vorágine, El ruido. el ruido externo e interno, porque también hay que ser conscientes de cómo nos hablamos, de nuestras creencias que nos limitan, que no nos permiten avanzar. Bueno, todas esas cuestiones, el automático, todas esas cuestiones por ahí nos detienen y no nos permiten ir un poco más allá, conectar con ese silencio que es desde ahí donde nacen todas las ideas, todas las respuestas, donde uno puede crear una realidad más alineada y tener una vida más ordenada. Esto es lo que vos decías de, bueno, como yo esté por dentro, después sé que se va a manifestar afuera, en mis relaciones más sanas, en un nuevo proyecto, en mis vínculos, en mi trabajo, no sé, en un nuevo comienzo. Podemos crear esa realidad desde ese lugar, no desde ese lugar automático donde mi ruido mental me limita, sino conectando con esa voz del alma, con esa luz que nos muestra claridad, que nos muestra certeza, que nos dice dónde sí, que sabe. Es que la voz es el comando. O sea, si uno sin voz no puedo crear tampoco.
O sea, creo yo, ¿no? Esa voz, y esa voz tiene que ser esa voz interna que esté alineada a mi propia frecuencia. Y con esa voz poder yo transmitir con palabras justas, correctas, cuando estoy en coherencia, como estabas hablando vos antes. Si yo estoy en coherencia, puedo transmitir lo que siento, lo que quiero, lo que me pasa, desde el lugar que sea, pero también detectando lo que me está sucediendo y poder expresarlo, para descomprimir y también para materializar, para esa creatividad, o sea, lo que salga de mi creatividad, desde mi lugar, desde mi sitio donde crea la vida, expresarlo. Y no solo crear la vida, sino después también se me viene este tema de las creaciones, Claro. de un escrito, de un libro, de este podcast, Un proyecto. de un sí. proyecto, cómo también dedicándole tiempo y empieza a fluir las ideas, las palabras justas, esa voz que nos permitimos expresar. Alinear mis deseos y mis cosas también, yo digo a veces a la frecuencia correcta de lo que yo quiero llevar. O sea, yo a veces me pregunto y digo, ¿cómo alineo mi frecuencia a donde? ¿Cómo? No es que solamente cómo alineo mi frecuencia, o sea, ¿cómo hago yo para llegar a donde tenga que estar, a donde me sienta paz, me sienta cómoda, esté tranquila? Digo, bueno, ¿cómo yo alineo mi frecuencia a eso? Cómo me convierto en esa Claro, persona ¿cómo me que ya convierto en vive eso? esa realidad. Entonces, que se muestre, que pueda ver la forma de poder llegar a eso. Y yo cuando eso, decías, los momentos de quietud y eso por ahí me pasa, porque el día es largo, y en diferentes momentos, a lo mejor estoy manejando, o estoy en el súper, o estoy en mi casa, o estoy sentada mirando el sol, o cocinando, haciendo cualquier cosa, pero en ese instante también es cuando uno piensa todo el tiempo. O sea, pensamos siempre, creo yo, y en esos momentos digo, bueno, o sea, ya ahí mismo y con mi propia voz de comando digo, bueno, a ver cómo hago. Y como les contaba, digo, yo por ahí cuando me suceden cosas, o sea, no, si me sucedió algo, o sea, yo estoy viendo en mi realidad que está sucediendo algo, no digo que se quite eso, porque no lo quiero. O sea, digo, ¿qué es lo que esta información me está trayendo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver para poder resolver lo que está pasando? Para poder avanzar, evolucionar y que eso ya de mi realidad, porque si es algo que se me está mostrando ahí, es algo que está internamente dentro mío. ¿Para qué? ¿Para qué? Y acá les traje 2 libros que les quería compartir. Uno se llama La Era de los Creadores, de Sofía Villalonga, que bueno, habla mucho del proceso creativo, ya irnos a estos proyectos que queremos transmitir, el darles tiempo, el dedicarles tiempo, por más que tengamos la mente en blanco, sentarnos frente a la compu, frente al papel y que salga lo que salga, empezar a desbloquear todo ese canal creativo que tenemos dentro. Y bueno, también va de la mano un poco con el camino del artista, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Nos propone muchas herramientas para conectar con esa creatividad que somos y habla mucho de la inspiración divina, de ese conectar con Dios y a partir de ahí fluye nuestra creatividad, permitir ser canales de algo más grande, dejar que nos guíe. Así que súper recomiendo estos libros para bueno, ir un pasito más allá. Sí, hermoso. Yo creo que la clave de tener una vida o de manifestar una vida, esa vida que queremos crear, está en dejar de vivir en automático y empezar a vivir más presente y más consciente. Es todo lo que venimos charlando en todas nuestras charlas anteriores y simplemente es eso, detenerse, respirar profundamente y hacer conciencia de lo que me está pasando, observar lo que estoy sintiendo y desde qué lugar estoy respondiendo frente a una realidad que se me presenta. Y el tema, todo, o sea, como que todo se abarca a un lugar y cuando hablamos también de amor propio y de coherencia y todo, es esa, creo que va todo, ese amor propio es la intuición. La intuición es el alma, o sea, es nuestra alma y nuestra alma es parte de Dios. Entonces, y el amor propio para mí es escuchar mi intuición. Ahí se me viene también la confianza en La uno confianza en mismo, uno mismo. el sabernos Sí, creadores, sí. el creernos Claro, verdaderamente creadores, todo que el tenemos potencial. ese poder. Hay que tener creer. esa confianza interna para manifestar. Sí, yo creo que hay que creer para poder ver. Yo siempre decía, bueno, los científicos
necesitan creer para poder ver y los espirituales, por así decirlo, necesitan Al revés. Al revés. Al revés. Digo, ¿cómo Los se científicos ver ver para creer. Es realmente creerlo Claro. para poder Y al manifestarlo. revés claro. es claro, creer para poder verlo. Creerlo. Entonces hay que creer tanto y confiar tanto Sí, en esa voz, exacto. en esa intuición, en uno mismo, Exacto. y que esa intuición a veces nos dice cosas que a lo mejor no estábamos acostumbrados a nuestra vida mental normal. Y vos decís, uy, pero tengo que... O sea, y yo decía, pero lo siento. La intuición se siente, es una voz que te habla de adentro, como que... Por eso quiero- es muy importante la pausa. Sí. Frente a determinadas situaciones, antes de responder en automático, la pausa. Sí, Y en esa pausa conectas con todo lo que habita dentro tuyo y ahí salen las respuestas reales Las respuestas desde tu reales. esencia. sí. Y esto trayendo a la esencia, que el otro día pensaba cómo estamos pasando por todos estos temas. Son todos temas, o sea, son todos parte de nuestra esencia. Sí, claro. Somos gratitud, somos Mm. presencia, somos creadoras. Sí, Entonces vamos salpicando todo. Es que claro, es todo como Todos que los todos atributos nos del alma. llevan, creo que como Hermosísimo. la frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Amor, pero digo, claro, todo habita en la presencia y de ahí es como tipo sacar todo, pero nada, vuelvo a eso, digo que para mí el amor propio es escucharme a mí. Y cuando me empiezo a escuchar a mí, yo lo empecé a hacer hace bastante tiempo, a ejercitarlo. O sea, si bien esa voz siempre estuvo dentro mío, porque creo que todos tenemos intuición y todos tenemos un alma y escuchamos esa voz, pero a mí en mi caso particular empecé a escucharla en pequeños actos. No sé, mi cuerpo es como que estaba en un lugar y me ofrecían algo para comer y yo adentro mío sentía que no. Y a lo mejor por decir no, ¿cómo va a decir que no? Que te están ofreciendo. Y yo decía, bueno, entonces la agarraba igual, por ejemplo, comía sabiendo que adentro mío mi voz me decía que no. Y después me pasaba que la pasaba mal. Claro. La pasaba Sí. mal. Entonces después empecé a decir, no, pará, si estoy en un determinado lugar. Y hacía lo mismo, pero a la inversa. Y cuando me pasaban cosas que y yo decía, no, pero y como que viene la insistencia, y yo, no, pues yo estaba tranquila que adentro mío mi voz me decía que no. Y después eso sentía una paz. Entonces yo dije, bueno, nada, es sencillo, es simple el camino. Es que es ahí donde Es simple, elegís tu realidad, claro. creas tu realidad. Es tan simple y como me costó, o sea, Sí. realmente, o sea, más allá que sea simple, me costó. Pero yo decía, fueron ejercicios míos de día a día, pequeños ejercicios, en cualquier cosa Situación, normal claro. del día. No me estoy yendo a cosas así, una comida o no sé, cualquier cosa. Así que bueno, nada, es para Bueno, mí. esperamos que les sirva este episodio. Sí, gracias a todos. Gracias por estar que ahí, están ahí. por escucharnos. Gracias. Y prontito volvemos con Nos más. vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós.